con esta mesa en la que nos sentimos muy honradas de tenerlas aquí con nosotros, vamos a dar inicio a este ciclo de actividades que se enmarcan en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y que ocurrirán entre esta tarde y el domingo. Vamos a tener actividades viernes, sábado y domingo, pueden consultar nuestra cartelera. Esta mesa a la que estamos dando inicio la hemos titulado Mujer, Cuerpo Físico y Cuerpo Social. Y contamos con la presencia de quienes me acompañan en la mesa, la doctora Elsa Muñiz, que es antropóloga por la ENA y que actualmente es profesora e investigadora de la Maestría en Estudios de la Mujer de la UAM Xochimilco y es coordinadora de la línea de investigación Historia y Antropología de Género de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. La doctora Elvira Concheiro, que es socióloga de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e investigadora titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional. La maestra Yelitza Ruiz, que es maestra en Estudios de Arte y Literatura por la Universidad Autónoma del Estado de México y licenciada en Derecho con especialidad en Derechos Humanos. Es poeta y ensayista y dirigió el proyecto Mujeres y Revolución. Y la cineasta María del Carmen de Lara, egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y cuyo trabajo cinematográfico ha estado vinculado al género, la sexualidad, la violación de los derechos femeninos y la lucha contra el patriarcado. Entre otras, sus obras se pueden contar Preludio, Desde el cristal con que se mira, Oficios masculinos en cuerpos femeninos. Y bueno, sin mayor preámbulo, quiero darles la bienvenida, agradecerles mucho su presencia y pues la dinámica es la siguiente: tomamos la palabra una después de la otra, ¿sí? Y al final abrimos una sesión de comentarios por parte del público, si les parece bien. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos de la izquierda hacia la derecha o de la derecha hacia la izquierda? En realidad, como ustedes deciden. Si quieres, Yelitza, ¿podemos comenzar contigo? Sí. Buena tarde. Creo que manejar dos circuitos muy importantes dentro de lo que es la construcción del ser mujer, sobre todo en un marco tan importante de conmemoración como lo es el mes de marzo, llega básicamente a dos reflexiones y yo quisiera aterrizarlas primeramente desde esta concepción completa y absolutamente legal, desde el asunto justnaturalismo y del justpositivismo, porque estas concepciones del cuerpo social y del cuerpo físico de la mujer tienen una base fundamental en lo que es el reconocimiento de los derechos en nuestros marcos jurídicos. En este caso, el de México, me voy a acatar un poco a ese y tratar de hacer como una genealogía histórica de esa concepción de cuerpo dentro de la legislación, porque con el avance también de las plataformas digitales, la concepción y las formas de protección y de integridad de esos cuerpos de las mujeres, de nosotras, cambian y tienen nuevas restricciones y nuevos retos. Primeramente, desde la concepción de la Constitución, obviamente del artículo primero al artículo cuarto, que protege la integridad física y de vida de las mujeres, pero también en el cuarto en el que ya se habla la igualdad. Yo soy muy específica en estas cuestiones del derecho porque es importante resaltarlo. No había este reconocimiento en la Constitución de 1917 de nosotras como sujetas de derechos humanos. Este reconocimiento se hace después, ya hasta 1953, y a partir de ese reconocimiento del voto, que es uno de los primeros, se hace el resto de los reconocimientos en las materias civiles, mercantiles, fiscales y penales. Uno de los grandes desafíos que tiene la actualidad en cuanto a la definición del cuerpo de mujer es el sistema penal mexicano, y es importante resaltar porque a la hora de tipificar los delitos, de acusar a una mujer dentro de este marco jurídico, sí se va por estereotipos propios del género. Es decir, la supuesta neutralidad de la ley se ve sujeta a estos estereotipos, en el cual, en el deber ser y en el hacer. Como mujer,
tenemos que reproducirnos, como mujer tenemos la obligación de estar al pendiente de los cuidados. Como mujer no podemos casarnos hasta después de un año que se demuestre que no hay gravidez. Como mujer, todos estos lineamientos del deber ser del sexo femenino, de la construcción de la mujer, dan como un resultado de lo que llaman también en el aterrizaje de la ley del cuerpo físico, de lo que es el ser físico orgánico de nosotras. Sin embargo, esto acata una cuestión muy principal, que es la supuesta neutralidad de esta ley, la supuesta neutralidad de los dos géneros, de hombre y mujer, dentro de la ley. ¿Por qué? Porque a la hora de tipificar estos delitos, de señalarlos, hay una forma abismal de desigualdad legal y procesal en la cual a las mujeres se les somete dentro de estos procesos. Un ejemplo: en cada delito de agresiones sexuales, la mujer tiene la carga de la prueba. Es decir, tienes que tú comprobar que sí fuiste agredida. Y en todas estas desigualdades sistemáticas del deber ser, que pareciera como este dicho popular, se ve pero no se dice, ¿no? Está ahí pero está bien, es común pero no es normal, o es normal pero no es común, aterrizan a un campo fundamental que es lo que se supone la protección de derechos humanos universales de todas las personas, y en este caso de nosotras como sujetas de derechos. Este desafío nos lleva a plantearnos un asunto demasiado importante, que es nuevas formas de resarcir el daño. Para nosotras ha sido muy vital platicar y comentar cuál podrían ser estos nuevos procesos de resarcir el daño dentro del cuerpo físico, aunado a este cuerpo social en comunidad de las mujeres. El hecho de que los agresores o de las personas que cometen delitos al sujeto físico de la mujer no comprueba y no corrobora que haya una reparación total del daño. Es decir, la justicia transicional que tanto se ha manejado últimamente, que es muy importante socializarla en cualquiera de los espacios, tampoco sabemos con certeza si nos va a asegurar que esa justicia al cuerpo físico lo proteja el cuerpo social. Es decir, quisiera como intentar explicar este binomio, el cual aterrizo estas dos cuestiones de lo que nos va el ataque físico frontal a los cuerpos, de lo que está en la legislación, las letras de oro que están en la Constitución política. Otro ejemplo que a mí me gusta puntualizar en cuanto a estas desigualdades sistemáticas del binomio de nuestros cuerpos es este famoso binomio del cuerpo y territorio. El año pasado se dedicó todo el año al centenario de la muerte de Emiliano Zapata, a este gran mito histórico sobre el reparto agrario, sobre la persona que siguió esta lucha tan importante dentro de una de las etapas históricas de la revolución. Sin embargo, las mujeres en la ley agraria no somos sujetas sociales completas de estos derechos. ¿A qué me refiero? Para que una mujer pueda ser ejidataria o comunera, tiene por ley de la comuna o de la cuestión ejidataria cumplir ciertos requisitos específicos, y todos están sujetos a lo que diga el proveedor, en este caso por herencia del padre, por anuencia del esposo, ¿no? Pero nunca por ser sujeta de derechos sobre la tierra. Y eso significa, nos hace pensar en algo mucho más importante que tener el derecho a una tierra que nos lo justifica la lucha armada de la revolución, pero sobre todo que está consagrado en la Constitución de 1917, en el 27 constitucional y en el 4 del derecho a la vivienda, que cómo podemos nosotras acceder como sujetas sociales de derechos a ese pequeño pedazo de tierra si no hemos desprendido completamente la legislación de nuestros cuerpos, y me refiero específicamente al territorio más importante que habitamos, que es nuestro cuerpo. La despenalización del aborto sería la mejor forma de manifestar un reconocimiento de los derechos a la tierra que tenemos las mujeres, porque estaríamos hablando de nuestro primer derecho, que es el cuerpo. Estar sujetas y tener nuestro aparato reproductor femenino y nuestras decisiones sobre el cuerpo sujetas a una ley
no sé si complemente perfectamente un binomio de cuerpo-territorio, y mucho menos un derecho de acceso a la tierra, si legalmente la ley agraria nos maneja estas tres formas de tener acceso a eso. Entonces, sí creo como muy importante ir dilucidando, porque para nosotras no solamente es el asunto de conmemorar el hecho de la lucha de las mujeres, sino de puntualizar y socializar todas estas asignaturas pendientes que todavía tenemos dentro de la causa, en el sentido de que lamentablemente, mientras no estén completa y absolutamente reconocidas en esta legislación o a modo de derecho, un derecho que no fue creado en primer punto atendiendo a nosotras como sujetas, a nosotras como un cuerpo físico, sino como primer propiedad de algo, de alguien, ¿no? Como este dicho de naces, eres parte de una familia, del pater family, que es la constitución del derecho romano y de donde viene nuestro derecho positivo. Eres parte del padre, eres parte del esposo o del hijo, pero cuando hay un desprendimiento dentro de este derecho del pater family, que es del cual nuestra legislación se deriva, a una concepción propia del cuerpo. Si en el 2020 todavía tenemos que solicitar o de comprobar, y la carga de la prueba todavía está sujeta a las mujeres que solicitan la interrupción legal del embarazo por violación, no hay un cumplimiento absoluto de los derechos humanos ni de la garantía individual de la protección de la vida de la mujer o del producto en todo caso. Hay una excluyente responsabilidad que se está solicitando en muchos congresos de este país. En el estado de Guerrero, que es donde trabajo la mayor parte del tiempo, está esa posibilidad de presentar esta iniciativa, ya lo van a hacer creo en estos días, de la excluyente responsabilidad, para que la carga de la prueba no tenga que venir con una sentencia del Ministerio Público que acredite que la mujer fue efectivamente violada para poder realizar la interrupción. Todos estos, digamos, ejemplos como sencillos de cómo se maneja el cuerpo físico hacia el cuerpo social, socializado en el asunto de la ley respecto a nosotras las mujeres como supuestas sujetas de derechos, tiene que socializarse también no solamente en los espacios cerrados o en los monumentos o en ciertos recintos, sino en las calles. Y creo que eso es una de las cosas que más está incomodando de las mujeres en este momento en el movimiento y en el foco público, que ya todas estas cuestiones que se platicaban entre nosotras, que se platicaban en la academia, que se platicaban entre ciertos sectores que habían tenido acceso a educación o a ciertas formaciones, está rompiendo y estamos entrando en un diálogo intergeneracional en el cual mujeres de todas las generaciones tenemos la posibilidad de plantearnos cómo es que somos sujetas a estos derechos, o si lo hemos sido y si lo reconocemos desde nuestra situación física aunada a la cuestión social. Y creo que eso es muy, muy importante, que no le demos la vuelta como una revolución no basada en estos argumentos tan importantes, porque desde las más jóvenes hasta las mujeres que tienen toda esta experiencia del mundo está comenzando el diálogo y se está rompiendo este silencio. Quisiera como terminar esta participación en el sentido del movimiento del Me Too. ¿Por qué fue tan criticado? Nosotras como abogadas somos conscientes que no son denuncias sino señalamientos que se hacen de forma anónima a través de las plataformas digitales. Sin embargo, hay una cuestión muy importante que me gustaría destacar, y todo mundo, en lugar de escuchar qué tenían que decir las mujeres, qué tenían que decir las víctimas, señalamos en un 2x3, nos convertimos en especialistas en el debido proceso y hablamos del Estado de Derecho, de la presunción de inocencia, de los principios generales del derecho penal hacia el agresor. Y está bien, porque se supone que estamos protegiendo ese Estado de Derecho. Sin embargo, nunca hemos creado como sociedad los mecanismos jurídicos para esa protección de lo que tiene que decir la víctima, porque el mismo proceso penal nos deja la carga de la prueba a nosotras. Entonces, ¿cómo van a hablar? ¿Cómo podemos denunciar
si presentar una denuncia implica no solamente un desgaste emocional, sino económico. No hay mecanismos que nos aseguren ese acceso. Entonces creamos otros y al crearlos son atacadas por utilizarlos. ¿Por qué? Pues porque ahí sí nos interesa la protección de la víctima señalada. Es un tema muy, muy polémico. Sí tiene sus cuestiones, como todo movimiento social, es perfectible. Sin embargo, es el resultado de que no hemos podido crear mecanismos que nos aseguren un pleno acceso a la justicia. La organización X Justicia ha declarado en su último informe que de 100 mujeres que denuncian, 2 solamente adquieren sentencia. Y ahí no se acaba el asunto, sino de qué forma está redactada esa sentencia. Porque no solamente es reconocer, bueno, sí la violaron, no, sino especificar que las sentencias ahora, y esa es una obligación de todos los tribunales jurisdiccionales, que tengan perspectiva de género. Y con perspectiva de género no me estoy refiriendo a la revictimización de la persona que presenta la denuncia, sino a las formas conducentes del trato a alguien que en un delito tan complicado de probar por todo lo que el proceso implica, tenga asegurado el buen proceso y sobre todo ya no tenga necesariamente que recaer completamente en ella la carga de la prueba. Es como uno de los puntos tan importantes, porque bueno, el derecho no está construido a través de nosotras como cuerpo, pero es importante, ya que este movimiento y en este tiempo comenzar a socializarlo como si estuviéramos hablando de cualquier otra situación política y social que en este momento está siendo un referente histórico, no solamente dentro de la legislación, sino del diálogo intergeneracional que estamos teniendo todas las mujeres. Muchas gracias, Yelitza. Sin duda una intervención muy, muy interesante, poniendo sobre la mesa cuestiones que pues están discutiendo en la agenda pública, ¿no? Ahora queremos escuchar a la doctora Elisa y le cedo la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer primero a Luis por la invitación, por la flexibilidad en los horarios y también porque es la primera vez que en este recinto voy a platicar sobre una investigación que para mí ha sido fundamental en la carrera académica que he desarrollado desde que me gradué del doctorado hace ya bastantes años. Pero que me da emoción presentarlo aquí porque precisamente trata de una etapa en la que, pues, si nosotros recordamos la posrevolución, nos pensamos solamente en los generales, en Zapata, en Villa, en Álvaro Obregón. Y en realidad lo que yo hice, la investigación que desarrollé y que en la actualidad la he retomado porque a partir de un proyecto de CONACYT que le va a dar continuidad a esto, yo encontré que podemos narrar la historia de la Revolución Mexicana y de la posrevolución desde otra mirada, que no sea la de las grandes batallas y los grandes héroes. Y sí, en cambio, de los héroes cotidianos y de las heroínas cotidianas. Entonces, un poco voy a plantear esta y ojalá que pues haya preguntas para poder interactuar. Yo empecé a desarrollar esta investigación con la plena convicción de que iba a encontrar que los gobiernos posrevolucionarios habían diseñado un tipo de sociedad, o sea, de manera muy optimista, ¿no? Que ha desarrollado un tipo de sociedad en la que existía un tipo de relaciones de género que se habían impuesto desde el poder. Y buscando en los archivos, que es parte de lo interesante de la investigación, me encontré con que los propios archivos pues tienen vida propia y nos empiezan a mostrar cuestiones que no nos esperábamos. En esta búsqueda sobre un tipo de relaciones de género impuestas por los posrevolucionarios, lo que me encontré fue en realidad una preocupación fundamental y central de la reconstrucción del régimen sobre lo corporal, sobre el cuerpo de los individuos y en particular sobre el cuerpo de las mujeres.
Y buscando me encontraba que, bueno, había una serie de pues, revistas médicas, revistas de los años 20, porque el periodo que yo trabajé fue precisamente entre 1920 y 1940. Y en este periodo se escribió muchísimo sobre, desde la medicina, se escribió mucho sobre la salud, sobre el cuerpo de las mujeres, sobre la importancia que los médicos le estaban dando a la corporalidad de las futuras madres de los revolucionarios y también a la preocupación que el régimen que apenas se instauraba tenía sobre el cuerpo de los niños y los jóvenes. También me encontré con que había una preocupación desde la Secretaría de Educación Pública por diseñar desde las políticas educativas, pues, un programa de educación física que llegó hasta los años 30 con los famosos desfiles deportivos del 20 de noviembre, que fue una de las cuestiones que me daban mucha curiosidad cuando comencé a hacer la investigación, de pensar por qué se hizo un desfile deportivo en el 20 de noviembre, en la conmemoración de la Revolución. Y precisamente era esta idea de sustituir las milicias armadas, los soldados, la soldadesca, por contingentes de alumnos bien formados, bien ejercitados, con una corporalidad lista para hacer la reproducción de las nuevas generaciones. Me encontré también con que hay una preocupación muy importante por occidentalizar a la sociedad mexicana, que hay una preocupación central por adquirir los modales, las formas, los buenos comportamientos de los europeos y las sociedades occidentales. La modernidad era una de las preocupaciones de los reconstructores del régimen y en ese sentido encontré también que los manuales de urbanidad y buenas maneras que tan presentes habían estado a finales del siglo XIX llegaron a mediados del siglo XX también con una importancia fundamental. El manual de Carreño, que ustedes deben de conocer, y si no lo conocen, pues yo les sugiero que lo lean, es maravilloso. Precisamente nos da toda una demostración de cómo deben de conformarse, disciplinarse los cuerpos de los niños, de las niñas, de las mujeres, etcétera. Entonces, las escuelas, y ahí tenemos un ejemplo muy claro, se crea la Secretaría de Educación Pública y viene a compartir con Vasconcelos toda esta hazaña educativa de principios del siglo XX, pues nada menos que Gabriela Mistral, la gran maestra chilena, que llega y que escribe un libro maravilloso que se llama Lecturas para Mujeres. Y en este libro, que muchos también de ustedes deben de conocer, porque al igual que el manual de Carreño, pues se sigue publicando. O sea, Porrúa es uno de sus, en la colección Sepan Cuándo, es uno de los libros más vendidos, las Lecturas para Mujeres, de Gabriela Mistral. En este libro ella hace una selección de lecturas muy importantes para las mujeres que van a reproducir, a procrear, a educar a los futuros mexicanos revolucionarios, y hace una introducción maravillosa que es Oro Puro, donde ella menciona cuál es el papel que las mujeres tenemos que desempeñar o tenían que desempeñar para reconstruir el país, política y socialmente hablando. En esta introducción, Gabriela Mistral plantea precisamente que hay que educar a las mujeres para ser madres, hay que educarlas en cómo cuidar a los hijos, etcétera. Otra vertiente que encontré al hacer esta investigación fue también la preocupación de los grandes intelectuales de la época por definir el tipo ideal del mexicano. Y la discusión se da pues precisamente entre mestizofílicos, mestizofóbicos, hispanofílicos, hispanofóbicos, ¿no? Y toda esta discusión que ya desde 1915 había dado el padre de la antropología en México, entre si la parte bondadosa, buena, sobresaliente del mestizo era la vertiente que le había dejado
los indígenas, su composición indígena, o si eran los españoles que habían traído la cultura, la occidentalización y la modernidad. Bueno, en esta discusión se encontraban, como les decía, los grandes intelectuales, y como pueden darse cuenta, en todas estas discusiones el cuerpo se encuentra en el centro de todos los debates. Es una época en la que también el cine cobra una gran importancia. Este cine que viene de Estados Unidos, de Italia, donde aparecen estos estereotipos de lo femenino, las flappers, las garzonas, las vampiresas italianas, todo está ahí, una serie de estereotipos femeninos que tienen que ver también con un tipo de corporalidad muy definida. En ese sentido es que a la hora de revisar estos archivos y darme cuenta que lo que importaba a los postrevolucionarios no era si éramos mujeres o si éramos hombres, eso ya estaba determinado por la naturaleza desde su perspectiva, ¿no? O sea, nacíamos mujeres, nacíamos hombres con un cuerpo, y sobre ese cuerpo se nos definía como mujeres o como hombres. Sin embargo, lo que sí les preocupaba era precisamente producir y reproducir esa diferencia, imponer la heterosexualidad, imponer un tipo de mujer que era el que íbamos a reproducir hacia los futuros años. Y esto me permitió a mí analizar lo que me había llevado a hacer esta investigación, que era cómo se constituía y se producía los sujetos de género en ese contexto posrevolucionario. Y en ese sentido, yo llegué a la conclusión de que el cuerpo de las mujeres y de los hombres son el punto de partida y de retorno para generizarlos, ¿no? O sea, parten de un cuerpo que tiene ciertas características genitales, se les asigna como mujeres, como hombres, y a partir de eso se nos educa, se nos constituye, se nos define. Pero esas definiciones de género, esa construcción que se da a partir de una serie de representaciones, de prácticas que nos van convirtiendo en sujetos de género, también regresan a lo corporal. Y de esa manera es que las diferencias se califican como masculinas o como femeninas. De ahí que pues este libro, que lleva por nombre Cuerpo, Representación y Poder, y que está editado por Miguel Ángel Porrúa, en este libro yo muestro cómo hay una serie de prácticas, de representaciones de lo femenino que se constituyen a partir de estos discursos que a mí me interesó analizar. El discurso médico, el discurso religioso, por supuesto, están los catecismos, los mandamientos, toda esta formación que la sociedad mexicana pues tiene en su interior y en sus, y yo diría que hasta el tuétano, ¿no? La cuestión religiosa. El discurso educativo tiene fundamentalmente el objetivo de formar a estas mujeres y a estos hombres. El discurso de las buenas maneras, que pienso yo que hasta la fecha sigue siendo un discurso fundamental, que ya no es el manual de Carreño, porque ahora, aunque yo lo veo siempre que voy a la librería, sobre todo librerías como Sambors, que ahí está el manual de Carreño, que Porrúa también lo sigue editando, y otras infinidad de editoriales, pero pienso que ahora se ha transformado en los famosos manuales de autoayuda, que siguen reproduciendo el género de una manera cotidiana y constante. Me interesó mucho, obviamente, el discurso cinematográfico, y también trabajé con el discurso literario, las novelas, sobre todo las novelas, por ejemplo, de Mariano Azuela, que son costumbristas, pero que abarcan un periodo muy importante entre finales del siglo XIX y posterior a la década de los 20. Y esto me permitió recuperar todos estos discursos y trabajar sobre un concepto que me ha parecido fundamental, y que es el de representación. Este concepto de representación, que se constituye a partir de un conjunto de discursos, o como diría una feminista teórica, Teresa de Lauretis, estas representaciones son destilados discursivos que nos van produciendo imágenes idealizadas de las mujeres
y también de los hombres, pero fundamentalmente lo que a mí me interesaba era las representaciones sobre lo femenino que empezaron, que nunca han sido únicas en realidad. Siempre ha habido representaciones hegemónicas, aunque no únicas, y cómo esas representaciones también constituyen a los sujetos y a las sujetas de género. O sea, son parte de estas imágenes ideales que queremos alcanzar y que queremos definir y que queremos que sean nuestros modelos y los asumimos como tales. Estas representaciones, y ahora es lo que estoy trabajando desde hace algún tiempo, no solamente son imágenes, también vienen acompañadas de prácticas, de un conjunto de prácticas que yo he llamado prácticas corporales, que materializan a los sujetos, que los vuelven carne. O sea, no solo son los discursos de Manuel Carreño, que nos ubica y nos hace mujeres o nos hace hombres, ¿no? O sea, esto de siéntate bien, de no te jorobes, camina derecha, todo este disciplinamiento, muy Foucaultianamente hablando, de la que somos sujeto y objeto, mujeres y hombres, pues tiene que ver con cómo nos materializamos, pero que además, decía yo, vienen acompañados de prácticas que nos materializan. Y pongo siempre, por ejemplo, el fitness o lo que hacemos en el gimnasio, que en esa época, en la década de los 20, pues también había una serie de prácticas como no en balde, la gimnasia, que ya desde el Porfiriato venía siendo un deporte muy dedicado a las mujeres, sobre todo en las escuelas normales o sobre todo en las secundarias, para que las mujeres fueran ejercitando y tuvieran un cuerpo saludable para pues ser mejores madres físicamente hablando. Estas prácticas también tienen que ver con los atuendos, cómo nos vestimos, cómo nos maquillamos y cómo en aquella época hay toda una forma de ser mujer moderna, ¿no? Que venía en las películas importadas de Estados Unidos, de Francia, de Italia, las famosas garzonas o flappers que se cortaron el cabello, que aquí en México pues fueron todo un escándalo, pero que al final de cuentas implicaba una salida del provincianismo, una salida mirando hacia el futuro, hacia la modernidad, hacia la adquisición de buenas maneras muy europeizadas. Entonces, bueno, en este sentido es que yo llegué pues también a la conclusión de que no solo son las representaciones constituidas por discursos, sino que también son procesos y prácticas corporales que nos van materializando de manera cotidiana. Y también, bueno, pensar que este conjunto de prácticas, este conjunto de discursos, este conjunto de imágenes e incluso de otro tipo de instrumentos, de herramientas, como son pues los gimnasios, las escuelas, las canchas deportivas. O sea, los posrevolucionarios se dedicaron a generar estos espacios para que niños y jóvenes se fueran educando en la masculinidad y en la feminidad. Y en esa medida, pues, llegué también a la conclusión de que las prácticas son fundamentales, junto con los discursos, en la constitución de dispositivos que nos van produciendo como mujeres y hombres. Y bueno, esta investigación, como yo les decía al principio, pues me llevó a pensar que podríamos contar todo el proceso posrevolucionario desde otro lugar, desde otro discurso que no fuera la guerra, que no fuera las azonadas militares, que no fueran los golpes de Estado, los asesinatos políticos, ¿no?, los magnicidios, sino que había otros procesos que verdaderamente estaban constituyendo tanto a los sujetos en tanto productos materializados a partir de las prácticas y las representaciones, sino también el mismo cuerpo social. O sea, había la intención de que el cuerpo social fuera un cuerpo saludable, fuera un cuerpo ejercitado. Hay toda una serie de campañas de vacunación, de lucha contra el alcoholismo, de lucha contra los morfinómanos. Había toda una preocupación desde una mirada biopolítica por controlar y disciplinar el cuerpo social, y también con todo este disciplinamiento desde la educación y desde las instituciones que creó el Estado. Por ejemplo, este
este espacio donde llevaban el tribunal para menores, donde llevaban a los chicos que habían quedado huérfanos o que de alguna manera sus mamás y sus papás los llevaban, aunque no fueran huérfanos, porque querían que los educaran, ¿no? Y decían, pues ahí están los expedientes, aquí les traigo a mi hijo o le traigo a mi hija porque pues no le gustan hacer los quehaceres que le son asignados a su sexo, no les gusta, a ella solo le gusta ir a los bailes, así que aquí se la traigo para que pues me la componga, me la eduque, o a este niño que no le gusta más que estar flojeando y no le gusta tampoco hacer las labores dignas de su sexo, o sea, no le gusta ni la carpintería ni la mecánica, sino que le gusta cocinar. Entonces, bueno, por favor, enderécemelo, edúquemelo y hágalo hombrecito, ¿no? Un poco los médicos señalaban también cómo era muy importante que los jóvenes, los niños, pues no fueran afeminados, era prácticamente una enfermedad ser afeminado, ¿no? Y los llevaban al médico para que el médico pues les diera algo, los medicara, los curara de su tendencia, digamos que feminoide, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y que los hiciera hombrecitos. O sea, todo esto fue lo que yo encontré en una investigación que hasta la fecha me parece apasionante. Y bueno, para ya ir cerrando, solamente les comento que en este momento me encuentro realizando pues una segunda parte de esta investigación que tiene que ver con un periodo que a mí me parece también muy importante, poco trabajado desde la historia de las revoluciones de México, que es precisamente el periodo de la segunda posguerra, cuando pues en México se establece el estado de bienestar o lo que se ha llamado acá como el desarrollo estabilizador, donde hay una serie de políticas de bienestar que se dedican sobre todo a la materialización de los sujetos, están dirigidos a lo corporal de las mujeres, de los hombres, y en ese contexto estoy trabajando en la actualidad. Y bueno, pues ahí lo dejo. Muchas gracias, doctora Muñiz. Doctora Concheiro, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Pues yo igual quiero agradecer muchísimo a los y las organizadoras de este evento y en particular al director del instituto, Luis Aguilar, por esta oportunidad en momentos muy particulares en nuestro país, que han hecho del 8 de marzo una vieja fecha que tiene más de un siglo de haberse planteado como el día de la lucha por los derechos de la mujer, en nuestro país esté teniendo una dimensión y una connotación por completo diferente. Y creo que es una de las cuestiones sobre las que tenemos que reparar y en las que hay que enmarcar este encuentro que me permite estar con compañeras que estimo mucho y que, como hemos oído, tienen mucho que decir. Creo que este es un momento de rebelión, de insurgencia feminista, y no es una frase, es un proceso, un largo y difícil proceso que tiene ya muchos años y que tiene muchas facetas, pero sí es un proceso que podemos llamarle de rebelión o de insurrección gracias a las nuevas generaciones. Son estas jóvenes las que vienen con un impulso inusitado, con una fuerza y una determinación que es digno de estudiarse, de entenderse. Por cierto que desde hace tiempo en las ciencias sociales se había instalado el tema de las subjetividades en las jóvenes, la subjetividad política, la subjetividad de género, como un tema a estudiar o a analizar, porque se percibía, ya venía ese impulso, esa energía social
que hoy estamos viendo a través de muchos de los movimientos, y esto además es mundial, lo cual es muy importante, muy interesante de tener presente, y hemos tenido oleadas que han venido desde Estados Unidos, desde Europa, desde el sur de América Latina, y México estaba en una especie de incubamiento, creo yo. Había tenido manifestaciones importantes, pero no de la dimensión de las que estamos ahora observando y sintiendo, y que tiene un poco nerviosos a muchos de los actores de la vida política y pública en general de nuestro país. Es interesante entender a los movimientos, porque en general nos hacemos preguntas muy simples o muy reduccionistas que llevan a empobrecer en realidad un análisis, porque son los grandes laboratorios que tiene la sociedad. Los movimientos son el momento en que se expresan esas formas caducas frente a formas novedosas, y que se dan un fuerte agarrón para ver qué tanto está madura una sociedad para avanzar, para romper esquemas, para innovar. Y esto es lo que puede estar detrás de un marco de transformaciones en nuestro país, que más allá de cómo lo denomine quien encabeza el gobierno o quienes encabezan el gobierno, lo cierto es que estamos introducidos en un momento de esos cambios por un agotamiento y un costo altísimo de un esquema socioeconómico y cultural también de varias décadas, que ha costado o ha tenido un altísimo costo social para nuestro país. Y dentro de ese altísimo costo tenemos en primerísimo lugar a las mujeres. Y cuando decimos las mujeres, son estos cuerpos socialmente condicionados, violentados, amarrados a una serie de estereotipos. Este ser que históricamente ha tenido las dificultades o las amarras para constituirse autónomamente, como un ser libre, como un ser que se autogobierna, como un ser que se posee a sí mismo. Este tema vinculado a las transformaciones socioeconómicas que nuestro país llevó a cabo en las décadas anteriores, es quizá lo que está expresándose en estos días. Y lástima que somos una sociedad con mucha pobreza de análisis político, de debate político, que los medios desde luego contribuyen mucho a empobrecer aún más, porque estamos teniendo frente a nuestros ojos un momento privilegiado para entender una parte muy importante, porque es la mitad de la población, o más de la mitad, la que está emergiendo con un discurso, con unas prácticas que cuestionan de fondo mucho más de lo que está un proyecto político o los proyectos políticos planteando. El feminismo en este sentido, como bueno, yo soy ya mayor y conozco del feminismo hace mucho tiempo y me adscribo a él, y ahora me sorprende cómo ha adquirido una connotación múltiple, riquísima, que escapa de las manos de las propias consagradas feministas, que cuestiona a su interior todo lo elaborado previamente, y en ese cuestionamiento hay un enriquecimiento enorme,
de lo que es el feminismo o lo que son los feminismos, que tendremos que hablar cada vez más en plural. Como corrientes de liberación, como corrientes emancipadoras de la mujer, son buena parte de estos diferentes feminismos muy críticos de lo elaborado, sobre todo en las décadas anteriores, y más que de lo elaborado, que también, como un feminismo blanco, como un feminismo conciliador, como un feminismo fraccionado. Lo más importante es que se cuestionan las prácticas, unas prácticas enfocadas a partes de la problemática de la mujer, a prácticas de conciliación, prácticas, digamos, atenuadas por una especie de discurso políticamente correcto. Y este cuestionamiento a ese feminismo lo están cargando una buena parte de esas jóvenes que están hoy saliendo a las calles y convocándonos a las calles. Lo interesante o lo difícil, digamos, es que lo están haciendo en un momento en que las herramientas políticas son muy pocas y los instrumentos, las organizaciones están muy desgastadas y no permiten entonces un discurso más coherente o más acabado o más generalizable, y esto dificulta la comprensión de lo que estamos teniendo enfrente. Pero a mí me parece de la mayor relevancia detenernos a pensarlo, porque las prácticas anteriores, muy cruzadas por el onegenismo, entre el movimiento de mujeres fue amplísimo, y nuestro país no es el peor. Hay países en donde todo el movimiento feminista se encajonó en esas pequeñas organizaciones subsidiadas por gobiernos, pero subsidiadas por empresas, subsidiadas por gobiernos extranjeros, etcétera, etcétera, que fueron definiendo agendas, problemáticas y maneras de resolución. Bueno, esto en un momento, quiero creerlo, de cuestionamiento de fondo de los esquemas y las prácticas del neoliberalismo, tienden a tener nuevas formas, nuevas interlocutoras, nuevas ideas que están gestándose y se están gestando fuera de todo ese ámbito o incluyendo parte de ese ámbito, pero en realidad en una práctica insurrecta, en una práctica de rebelión incluso en algo un poco indefinido. Hay cosas muy definidas, desde luego, ¿no? Es decir, contra la violencia, contra la impunidad, contra las formas tradicionales en términos, es decir, de no rechazar a los partidos políticos, o qué sé yo. Pero contiene, como todo movimiento, una propuesta que no ha emergido o no ha terminado de emerger del todo. Y con eso hay cosas que a mí, por ejemplo, no me gustan. No me gusta el ejercicio de una violencia para cuestionar la violencia. Pero bueno, más allá de que son además pequeñas partes muy visibilizadas por los medios, pero es una parte muy minoritaria de esta gran marea que implica el movimiento feminista en nuestro país y en el mundo, lo cierto es que está cuajando, es muy interesante. Yo invito a observar de fondo lo que es un movimiento que está construyendo en el andar, en la lucha misma, en sus muy distintas manifestaciones, ya sea el Me Too, ya sea los paros y las tomas de facultades en la universidad, ya sea en las marchas, y
y lo más interesante es que es un movimiento que está teniendo tales repercusiones, tales potencialidades, es la palabra real, porque todavía es potencial, que el medio, digamos, tanto de los viejos feminismos como del mundo de lo político y de los poderes muy diversos, mediáticos, empresariales, etcétera, quieren rápidamente montarse y de alguna manera, no sé si controlar, pero sí ser parte integrante y no vaya a ser uno sujeto de combate de ese potencial movimiento que tiene consecuencias impredecibles. Creo que eso es lo que lleva a ciertas conductas o a ciertas expresiones que están siendo también manifestación de que se está simbrando algo muy profundo. Y esa puede ser la verdadera cuarta transformación en nuestro país, digo yo. Esa, la que represente un movimiento que viene a cuestionarlo todo en sus muy distintas esferas, como lo ha planteado el feminismo siempre. No se trata solamente de un problema individual en la esfera de lo privado, sino es público, lo público es lo privado, se ha expresado, no solamente tiene que ver con la clase, la incluye, la subordina, de pronto está subordinado. Este tema del género, de la lucha de género, de pensar a una sociedad en su conjunto partida por un sistema patriarcal, tiene connotaciones culturales, como bien nos está diciendo Elsa, es decir, o jurídicas, como lo que nos acaba de decir la compañera, que me parece fascinante la investigación de ambas, y que seguramente nos dirá Maricarmen con su trabajo de siempre, hace tanto, de las imágenes y tantas otras vertientes que tiene como expresión y como posibilidad el feminismo de nuestros días. Creo que hay una parte, yo ya me fui un poquito por otro lado porque creo que es muy importante, que está empobreciéndose mucho el análisis de un movimiento que tiene muchas aristas, que desde luego tiene toda la legitimidad del mundo porque el desastre social condujo a una violencia inaudita en nuestra sociedad, y una violencia que se ensaña con mujeres y niñas, o niños también. El horror. Estamos viviendo en nuestro país, no solo, pero en nuestro país, en una escala inusitada, el horror. Y de pronto pareciera como un maleficio que nos llegó de quién sabe dónde. Y la verdad es que no es así. Que si vamos así a una investigación mínima de campo, podemos ver claramente en qué periodo la violencia extrema, los feminicidios, brincaron multiplicándose por 6 en un periodo muy cortito. Creo que todos los que estamos aquí podemos adivinar en qué periodo. Es el periodo de Calderón con su llamada guerra contra el narco. ¿Por qué? Porque eso implica una sociedad que de aquel civilismo del que salían los revolucionarios del siglo pasado, ahora volvíamos a una especie de militarización de una sociedad armada. Es escandalosa la cantidad de armas que circulan en nuestra sociedad, y que las formas de relación comienzan a ser esas, las formas de relación violenta al extremo. La parte más sometida de la sociedad es la que sufre por rebote o por reflejo esta situación de violencia que hay en nuestra sociedad.
Y junto a eso, lo que se sabe, pues de empobrecimiento, de deterioro educativo, moral, de todo tipo, es decir, una sociedad que se encajonó en una manera fácil o en un intento de maneras fáciles de obtener dinero. Es todo esto lo que puede explicarnos con mucha seriedad por qué está llegando a estos extremos la violencia y por qué adquiere las formas que adquiere. Creo que atacar todo ese conjunto y saber que no es un asunto que se resuelve de forma sencilla, que no hay un único actor que pueda resolverlo, que tenemos que ser parte de una transformación de fondo, el conjunto de la sociedad, es vital, pero conociendo sus causas de fondo. Y esto es lo que está alimentando este movimiento está interpelando a toda la sociedad, está haciéndolo de una manera muy interesante frente al género masculino, no queriendo hacerle por primera vez en la historia su tarea, entonces poniéndolos frente a sí mismos, qué están haciendo, qué van a hacer los hombres por resolver esta situación, que los involucra, que los pone como género en el campo de los criminales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay ahí unas formas pues que pueden no gustarnos, como decía la compañera en relación con lo de Me Too, etcétera, pero que lo cierto es que en el fondo es una interpelación como nunca ha habido para resolver un añejo, demasiado añejo problema de la inequidad y la desigualdad y la opresión de la mujer. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, gracias por la invitación, gracias también por las intervenciones que me antecedieron, donde obviamente hay muchísimas coincidencias. Yo abordaré el tema desde el lado de la construcción de la imagen, que es lo que me ha tocado trabajar, y que de alguna manera creo que tiene que ver con esta parte de la que habla Elvira, de tratar de construir una visión distinta, una mirada distinta de ese México que desde el 75-80, quienes nos inscribimos en el feminismo y en el feminismo activista de la época, decidimos formar un colectivo de cine mujer. Ese colectivo no nada más se empezó a tratar los temas más urgentes, que eran el derecho al cuerpo, el derecho a decidir, con materiales de Rosa Marta Fernández sobre el tema de la interrupción del embarazo, que todavía no se le trataba como interrupción del embarazo, que después tratamos otras compañeras, porque esto no se da sino en la universidad y esto no es gratuito. Este análisis que nos permite vincularnos a movimientos internacionales sobre el cuestionamiento de cómo se ha construido la imagen femenina en el cine, que mencionaba hace un rato Elsa, pero que también tiene ahí una teórica Muley que habla mucho de que esta imagen se ha construido a partir como del voyerismo masculino, es decir, toda la manera de construir las relaciones, la virginidad, la mujer víctima, una serie de estereotipos que en el cine mexicano se generaron y crearon escuela en toda Latinoamérica, con toda esta serie de películas, tanto del macho mexicano, que podía ser muy macho, muy golpeador, muy alcohólico también, y donde la mujer era sumisa y fuera de algunos que otros papeles, como el de María Félix, podrían construir realmente y cuestionar, pero que siempre acababa siendo doblegada, se empiezan a cuestionar a partir precisamente de la mirada femenina de las cineastas, y es Matilde Landeta
la cineasta que empieza a hablar de una mujer de la revolución que toma decisiones. Nosotras decidimos construir imágenes a partir de sujetos de la historia. Hasta ese momento habíamos sido tratadas como objetos de las historias. Pensamos que el ser sujeto significaba primero tener derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Eso obviamente nos hermanó con una serie de movimientos que también se daban en la Europa de esa época, con Agnes Varda, con Vera Chitilova, con una serie de mujeres cineastas que tampoco tenían acceso sobre todo a la distribución, que las grandes empresas financiadoras del cine no nos financiaban porque consideraban que íbamos en contra de la propuesta que ellos mismos estaban planteando. A lo largo de estos 40 años, primero como cineasta, digamos, hemos venido abordando algunas. Yo me quedé mucho tiempo muy vinculada al movimiento feminista, construyendo junto con organizaciones civiles materiales para la despenalización del aborto, el tema legal, el trabajo con abogados, el trabajo desde la perspectiva cultural y también tratando de establecer un discurso que nos alejara de lo explícito y nos llevara generalmente a lo cinematográfico, pero con mujeres que de alguna manera fueran no nada más víctimas de la historia, sino también en algunos casos heroínas de la historia. Y también empezando a ver la diversidad y los distintos momentos donde de pronto el trabajo sexual no se consideraba como tal. Digamos, nos propusimos otra compañera, Maru Tamés y yo, en el 80, hablar sobre la prostitución en la Ciudad de México, con No es por gusto. Esto nos llevó obviamente a toda una serie de concepciones y visiones en torno a cómo se construye esa cultura que nos estereotipa no nada más a las mujeres, sino también a los hombres. Es decir, también consideramos que había que empezar a construir discursos en torno a las masculinidades y a cómo en un momento dado se reproducen roles donde el tema de la familia, el tema de la participación en la casa, el trabajo doméstico, era una parte que no se consideraba como algo comunitario, no era un bien común, sino al contrario, caía sobre la doble jornada de las mujeres, y así se hizo la película de Beatriz Mira, Vicios en la cocina, y no nada más intervenía en eso, sino que en otro tipo de clases sociales se llevaba a partir de 2 o 3 jornadas. Es así como nos inscribimos dentro de la izquierda feminista. Efectivamente, como dice Elvira, creo que hay muchos feminismos, creo que hay muchas miradas diversas en este país. Creo que en ese sentido, en este tiempo, primero como básicamente realizadora y después también como profesora en la Universidad de Cine, he venido viendo que quienes estamos y estuvimos en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, de alguna manera continuamos un trabajo que después retoma, por ejemplo, Alejandra Sánchez con Bajo Juárez, la ciudad que devora a sus hijas. Un momento donde el cine también es quien primero visibiliza estas problemáticas. Sabemos que es muy difícil modificar a través del cine, pero sabemos que nos tocaba visibilizar. Esta circunstancia sí nos llevó durante muchos años a no obtener financiamientos, lo cual era difícil con las tecnologías de esa época. Pero creo que el vincularnos políticamente a los movimientos feministas, a los diversos propuestas, porque dejamos de pasar de las protestas a las propuestas, y empezar a ver cómo construir en una sociedad una información donde las mujeres podían tener un papel mucho más decisivo, nos llevó a hacer encuentros entre nosotras sobre cómo percibíamos la imagen.
Y uno de los temas es que consideramos que no nada más el hecho de ser mujeres nos permitía tener una mirada, sino una mirada política desde el feminismo. Y con esto quiero decir que hay mujeres que no necesariamente por ser mujeres tienen una mirada feminista. No es mujerismo, es un tema de análisis, es un tema de propuesta, es un tema de crítica a un sistema social básicamente donde en la medida en que nos ve cada vez más como mercancía, ahora la trata, que es parte de estas violencias de las que hablaba Elvira. La trata es uno de los temas que estamos viendo que necesitamos empezar a hablar de estos temas, pero que de alguna manera también las mujeres, sobre todo en comunidades indígenas, empezaron a querer construir materiales visuales, y ahí nos planteamos lo que significaría transmitir este conocimiento de una tecnología, una técnica, un lenguaje a otras apropiaciones y subjetividades para que las propias mujeres indígenas empezaran a construir sus propios discursos. Creo que todo esto converge ahora en muchos sentidos, la diversidad sexual, los planteamientos y también, por supuesto, las plataformas que hablabas al principio. La visualidad se ha vuelto una forma de conocimiento, pero también a veces un conocimiento demasiado inmediato, un conocimiento donde creo yo que tiene que haber una revisión para que la tolerancia y la inclusión realmente nos permitan un diálogo. Creo que en este estallido, que es muy válido, después de ver la sordera inexplicable de 20 años de gobiernos panistas y priistas que nos negaron como personas, además de como mujeres, esa sordera, esa represión, esa censura a nuestros materiales, porque obviamente quienes empezamos en estos tiempos fuimos muy censuradas, no pasamos a la más media, no llegamos a los canales de televisión, ahora todavía difícilmente llegamos a los canales de televisión, ahora todavía difícilmente nuestras alumnas pueden encontrar financiamientos para hablar de los temas que les tocan, y nos habla de una distribución inequitativa. Y consideramos que la manera de podernos aproximar es precisamente conjuntándonos, agrupándonos. Es así como hemos tratado de mantener. Ahora tenemos un grupo bastante grande que se llama Somos Todas, somos alrededor de 400 mujeres involucradas en medios audiovisuales y cada vez más conscientes en la participación y la importancia de nuestro trabajo en la industria. Ese es otro de los temas también donde tenemos que considerar no nada más prácticas, sino también protocolos de seguridad que tenemos en los equipos de filmación, donde muchas veces las compañeras son agredidas sexualmente por el tipo de traslado y de manera de trabajar. Este tipo de situaciones, obviamente, desde hace varios años, en los últimos años, afortunadamente de ser 200 en la marcha del 8 de marzo, empezamos a ver que se alimentaban más voces. Y que obviamente creo que el 2007 y la entrada de un gobierno más incluyente en la Ciudad de México y el poder en un momento dado contar con una legislación que incluyera el derecho a decidir, es decir, la interrupción legal del embarazo, el acceso a clínicas, etcétera, nos permitió también un crecimiento, pero también un reconocimiento. Creo que esa es parte también de este movimiento. Y creo que la otra parte, como todo movimiento social, nosotras venimos de la lucha de las mujeres por el voto, ya lo mencionaba la compañera, nosotras venimos de que no se hayan hecho documentales sobre las generalas de la revolución, que había generalas, sino nada más sobre los generales. Nosotras venimos de estas trayectorias donde obviamente son y han sido las mujeres quienes
abierto estos espacios a partir de luchas diversas desde el siglo antepasado y que en este momento irrumpe también dentro de un escenario, creo yo, donde el diálogo se volvió tan cerrado en los años recientes y se volvió tan violento, sobre todo en ciertas áreas del país dominadas básicamente por el Partido Acción Nacional, porque la violencia a Paulina, cuando le prohíben el derecho a decidir, está en ese momento gobernada por el PAN. Yo no digo que el PRI no lo haya hecho, y hasta el PRD también, sí. La izquierda, que es donde nos ubicamos muchas de nosotras, también ha tenido su machismo leninista, como le decimos. Pero en algún momento sí hemos logrado que se construyan otras voces. Sí hay compañeros que están trabajando desde la masculinidad y sí creemos que el mandato femenino y el mandato masculino ambos deben de ser cuestionados. Y es también la Iglesia Católica la que ha detenido muchos de los avances. Ha sido también un jugador en esta plataforma, si lo vemos así, que ha negado los derechos de ambos, ha negado los derechos de hombres y mujeres, de diversidad sexual, inclusive esta visión del celibato como una manera y de esconder todas estas violaciones a niños de la Iglesia, pues ha sido parte de lo que ha alimentado también estos grupos de mujeres que, viendo todas estas plataformas donde en un momento dado convergen demandas por el cuerpo, creo que irrumpen de esta manera a un escenario donde todavía les falta a los políticos actuales preparación, les falta información. Yo no niego que tal vez ahora hay una intención, y veo dentro del gabinete voces muy interesantes como la de la secretaria de Gobernación y como la directora del Instituto de las Mujeres, que son voces que tienen muchos años acompañando el feminismo. Pero creo también que falta una parte de construcción y de análisis completo en las fiscalías. Veo mujeres que siguen llegando a denunciar una violación y tienen que pasar una tortura para ir a llevar no nada más sus papeles, sino que las mandan a otro centro y a otro lugar y a otro lugar. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de recoger desde la imagen. Eso es lo que yo veo que están mis alumnas ahora reflejando, y creo que seremos parte de este movimiento y esperamos entonces poder de alguna manera contribuir, y con esto voy a cerrar mi participación, porque obviamente la construcción de cuerpos sexuados y de cuerpos sociales ha tenido que ver con nuestras diferencias, pero también con las inequidades. Y aquí habrá una película mía que se llama Más vale maña que fuerza, de futbolistas y boxeadoras, un poco lo que ha significado para ellas poder tener acceso a salarios iguales que no tienen. Pero digo, la gama es muy amplia. Creo y festejo, creo que como todas las de esta mesa, que un movimiento ahora nos ponga en una encrucijada y nos haga volver a revisar por qué no se ha hecho justicia en los casos de Juárez y del Campo Algodonero, donde estaban involucradas gentes de la industria y de la iniciativa privada. ¿Por qué no se ha hecho justicia en toda una serie de situaciones donde todavía hoy en Guanajuato vemos mujeres presas, acusadas de homicidio en grado de parentesco por haber tenido a veces abortos espontáneos, ni siquiera decididos? Y vemos que todavía esa especie de México bárbaro, si lo podemos llamar así, sigue conviviendo, desapareciendo jóvenes por el tema de la trata y por el dinero. Entonces creo que esa es pues el gran reto ahora, cómo construir una sociedad y cómo empezar a sensibilizar a la sociedad
para que no se polarice, sino más bien para poder rescatar una noción de bien común que creo que se perdió en los últimos 20 años. Hasta ahí lo dejo para empezar a hablar de preguntas. Pues muchas gracias a las 4 por tan interesantes comentarios. Yo me reservo un momento mis comentarios para pasar la voz a los asistentes. Si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, podemos pasarle el micrófono. Y bueno, si no, yo sí tengo un par de cosas que comentar. La verdad es que me parece que la planeación de esta mesa ha ofrecido a estas cuestiones de género una visión muy heterogénea sobre el asunto, ¿no? Hablar, por ejemplo, sobre las cuestiones legales que pretenden seguir imponiendo determinadas cosas a las mujeres, el hablar de una historia nacional que nos ha constreñido a una manera de ver ser, ¿no? A través de distintas instituciones, la Iglesia, el Estado, etcétera. Esta violencia que nos ha traído al punto en el que estamos y las luchas que se han ido gestando a lo largo del tiempo, y esta manera en la que se ha construido una imagen de los cuerpos femeninos y de las mujeres a través de expresiones artísticas como el cine, ¿no? Me parece que la riqueza de lo que ha quedado aquí asentado pues es muy grande. Yo tendría un par de cuestiones sobre las que me gustaría que abundaran, si es posible, en torno a qué nos ha llevado a la coyuntura en la que nos encontramos. Si el movimiento feminista tiene tantos años pues reivindicándose, luchando, ¿qué situaciones han detonado que en este momento el país esté, pues digamos, en este hervidero de jóvenes sobre todo, porque son en su mayoría voces muy, muy jóvenes, incluso algunas de ellas casi niñas, ¿no? Expresando este descontento, este enojo, esta rebeldía, como mencionaba la doctora Concheiro, a veces una rebeldía que no ha terminado como de focalizarse, ¿no? Y cómo podríamos, como mujeres, capitalizar esta circunstancia para que de todo esto resulte una situación que mejore nuestras condiciones, pues como ser humano, como mujeres, como ciudadanas en este país, ¿no? Y bueno, pues si alguna quiere tomar la palabra. Las más jóvenes, más bien creo que sí han intentado o sí focalizan esta rabia o este enojo. Una de las cosas que más me llama la atención en esta revisión histórica de las mujeres dentro de este periodo de la Revolución es que siempre se suman a la causa por dos cosas, por amor o por locura, pero nunca es por decisión. Porque la voz y el rostro pareciera que va separado del cuerpo, pero no. El hacer a un lado este asunto visible del cuerpo es también hacer a un lado y callar la voz. Lo que no hemos estado acostumbradas y acostumbrados como sociedad es escuchar esas voces. Es que lo pueden hacer de distintas formas. Por eso nos escandaliza que rayoneen monumentos. Yo digo, bueno, sí, patrimonio histórico, patrimonio del padre. Es un acto político muy fuerte y yo creo que está bien, porque es una rabia encausada y como dice la maestra María del Carmen, no tenemos solución sobre las mujeres de Juárez ni de los campos algodoneros. Apenas está el asunto en la Corte Interamericana de Atenco. No tenemos solución sobre muchas de las desaparecidas y de las indígenas violadas en la montaña de Guerrero. Y nos agüita de verdad una pared. No hay esa concepción social. ¿Por qué?
porque no estamos acostumbrados a resarcir el daño por medio de ciertas justicias o de poder siquiera darle un nombre o un cuerpo a los familiares o a las madres de los desaparecidos. Esa es la cuestión, ¿no? Cómo el asunto simbólico del cuerpo se desprende y lo vemos, y para nosotras y nosotros como sociedad es más importante lo físico, el todo, que esta parte del cuerpo. Por eso es que me gusta este asunto de cómo las mujeres, y creo que el cine lo hace muy bien, dejamos de ser objetos de consumo para ser sujetas en las historias, y son otras versiones, no porque una sea mejor que la otra, sino porque existen. Y eso pasa también en estos procesos de cómo contamos la historia y cómo regresamos a las fuentes formales de ella, en un asunto muy importante como son los testimonios, las correspondencias, y cómo se forma a partir del sujeto, cuerpo, hombre, caudillo, héroe, padre de la patria, y no en las repercusiones y en el testimonio y en la voz de ellas. Por eso ahora cuando las oímos o cuando nos escuchan, y hablo de todas, es como un poquito escabroso, pero no es porque no hemos estado acostumbradas, y hay que empezar a acostumbrarnos, porque esto ya nadie lo va a parar. Bueno, yo creo que las causas, de eso hablé, traté de hablar de algunos aspectos. Hay una conjunción de muchas cuestiones, pero lo cierto es que hay un acrecentamiento, no solamente es que hace mucho que nos pasaba esto, no, está llegando a extremos muy graves, quizá en las guerras, quizá en otros momentos, en otros países, esto podía equipararse, pero en nuestra historia en particular creo que sí tenemos que ver causas muy específicas por los cuales se ha acrecentado la violencia en todos los ámbitos. Es una sociedad que al mismo tiempo que está harta, que está optando por algunos cambios, etcétera, es una sociedad, la mexicana, muy dañada por muchos aspectos de competencia, de miseria, de falta de esperanza, de falta de oportunidades, etcétera, etcétera, que hacen a una sociedad en un malestar que tenemos que identificar muy claramente para entender, porque esa violencia no es normal. Por mucho que se trate de normalizar, no es normal. Y tenemos que analizar y por eso me parece tan importante que los hombres hagan su tarea, porque tienen también que deconstruir no solamente el estereotipo que se formó desde tiempos inmemoriales del el hombre fuerte, el hombre, etcétera, etcétera, sino en concreto hoy, el intolerante, el hombre irascible, el hombre que no acepta las diferencias, que no ese individuo que está dañado por una desesperanza, está dañado por una falta de oportunidades, por dificultades en el trabajo, en la casa, también sus propias dificultades y sus propias amarguras y sus propias frustraciones, etcétera, que tenemos que analizar colectivamente porque son problemas colectivos y que este movimiento visibiliza y pone el tema en eso, en que está desde el compañero que está al lado de la banca, el profesor más connotado y más respetado por sus conocimientos, está en el padre, está en el abuelo con los niños, está, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de una visibilización de un fenómeno, pero también de su agudización, de su descomposición. Estamos en una sociedad mundial descompuesta,
a partir de un esquema de mercantilización extrema, en donde todo puede ser comprado, en donde todo puede ser considerado objeto. Ese es el tema, y eso es a lo que está convocando este movimiento, a reflexionar en las causas de fondo, aunque pase por la acusación más cercana, más inmediata, más de el tendedero, ¿no? Esto va mucho más allá. Hace un cuestionamiento de las instituciones de educación, sin duda. Ha empezado por las universitarias, pero es para todo. Las instituciones tienen que revisarse porque han sido instituciones que tienen un fundamento patriarcal, autoritario, vertical, en donde quien sufre más esa condición, todos los universitarios la sufren, pero quien más, porque además a eso se le añade el acoso, la utilización de la condición de género para tener acceso a una calificación o a un salón de clase, porque un profesor, si no eres así o asado, puede no admitirte, etcétera, etcétera. Y ese tipo de cosas ponen frente a una revisión de fondo de instituciones tan importantes como son las universidades, pero así podemos irnos a todas, al sector público, que está todo él poniéndose el saco y diciendo aquí hay muchísimo acoso y mucha utilización de los cargos para someter sexualmente a las mujeres. En fin, creo que estamos ante amplísimas posibilidades que hay que abrir, que hay que ventilar, que hay que atrevernos. Por eso decía yo, en esto está una transformación que no se va a detener, como decía la compañera, porque se nos va la vida. Pequeño detalle, a las mujeres se nos va la vida en este asunto. Entonces, obviamente seguirá, es una generación, las nuevas, que están viviendo con un miedo que nosotras las mayores no tuvimos. Tuvimos acoso, tuvimos muchas situaciones de discriminación, pero vivir con miedo, eso es otra cosa. Esas son palabras mayores, y eso es lo que está instalado en nuestra sociedad. Es una tarea magna. Bueno, a mí me llamaron la atención algunas cosas de las que señaló Elvira y Mari Carmen. Y me parece que tendríamos a lo mejor que discutir un poco al respecto, porque me parece que hay algo que está permitiendo que esta movilización sea así. Es el hartazgo, sí, es el exceso de violencia naturalizada, porque durante muchos años se naturalizó, o sea, los constituye como sujetos de género, a las mujeres en particular. Pero me parece que hay… a propósito de la mención que hizo Mari Carmen de la existencia de estos gobiernos panistas, priistas, que en algún momento o en muchos momentos no permitieron que estas inconformidades salieran a flote, y que me parece que en la actualidad podríamos al menos reconocer que hay condiciones de posibilidad para eso, ¿no? Que hay posibilidad de que nos expresemos, de que se expresen las jóvenes y de que se expresen como quieran. O sea, mencionabas, Elvira, la cuestión de la violencia que las propias chicas o algunas han ejercido, pero que también están pudiendo hacerlo. Entonces yo creo que sí es importante pues ver que estas condiciones están dadas y que podemos en un momento dado pues sacudirnos esa naturalización de la violencia, ¿no? Yo aprovecho para decir que cuando mencioné eso no me refería a los monumentos. A mí eso tampoco me parece relevante. No, a hechos tal cual yo digo que es una violencia no consultar a una comunidad para detener sus clases, por ejemplo. O, en fin, hay otras formas violentas que yo no considero muy saludables, pero sí las entiendo, y creo que lo importante está en otro lado, que si se ha magnificado es por los medios de comunicación,
entonces que hipócritamente ahora se suman, pero que la verdad es que generan mucho de lo que estamos viviendo, ¿no? Claro, eso tal vez es lo más grave y al mismo tiempo lo más peligroso. Yo creo que frente a lo que está sucediendo ahorita en el movimiento hay que escuchar. Tienen que escuchar los gobiernos, tienen que escuchar la gente que toma las decisiones, tienen que escuchar el poder, tienen que escuchar básicamente a las mujeres. Y esa es la demanda desde hace estos últimos tiempos más expresada en esta cuestión de las expresiones de los monumentos. Pero sí, y yo vengo ahorita de una comida con varias amigas feministas, y hablábamos de que sí nos preocupa mucho algunas expresiones que vemos de mujeres que tal vez están incidiendo desde algo que también sabemos que sucede en los movimientos, porque lo vimos hasta en el 132, en el 68, en todos, que son los infiltrados. Y que hay mujeres que van a provocar situaciones que no necesariamente reflejan lo que el movimiento está planteando. Por eso es que se puntualizó mucho en cómo nos íbamos a organizar y cuál iba a ser la vanguardia y cuál la retaguardia de la marcha. Pensamos que lo que ha pasado en algunas de las marchas últimamente es que nos ha faltado esa organización, que además es difícil porque ya estamos hablando de grupos muchísimo más amplios, y por eso también desde la UAM con Guiomar Rovira, desde la UNAM, desde varios lados, empezamos a discutir cómo establecer un orden de la marcha, porque sí sabemos que las marchas no han sido nada más la violencia, y ahí tiene razón Elvira con los medios. Las marchas también hay una parte lúdica de expresión de las mujeres muy particular, donde gozamos un momento de identificarnos juntas por una demanda. Pero también sabemos, y por eso abre la marcha Las Madres de Desaparecidas, que ese es un puñal clavado en la historia de las jóvenes en México. O sea, los niveles de violencia a los que llegamos son de un país militarizado, son, digamos, a lo que nos llevaron estos gobiernos, yo digo desde el salinato y la permisividad, al negocio del narco, y me refiero al negocio en el sentido de la entrada de drogas también a las clases más populares. Yo hice un video que se llama No solo es la sustancia, sobre niñas adictas en zonas populares, y me sorprendía que había heroína o coca, y estamos hablando de un video de hace 15 años. Entonces, esto aunado a toda esta parte donde los cuerpos no valen nada, donde la vida de las personas no vale nada, donde ese miedo, por un lado, también como una forma de control político manejado también por los medios, porque también hay eso, y con una falta de solución y negligencia por parte de las autoridades, pues no se soluciona en un día, y eso es lo difícil. O sea, el temor para mí es un regreso de una extrema derecha, como lo vimos en Brasil. O sea, tenemos historia en Latinoamérica para saber que hay una serie de intereses del gran capital que no se quedan con los brazos cruzados. Entonces, pues bueno, en ese sentido creo que hay liderazgos preparados en el movimiento desde distintas generaciones, porque es cierto que en 45 años, bueno, hay estudios de la mujer. O sea, desde Graciela Hierro y Alaí de Fopa, que fundaron las primeras cátedras de mujeres en las universidades, hay una serie de construcciones de la memoria de las situaciones, pero obviamente, como siempre, se quedan todavía en un nivel muy intelectual, muy universitario, y solo hasta ahora nos empezamos a enterar de historias porque hay más accesibilidad.
O sea, en medios, en otro sentido, estamos viendo mujeres indígenas filmando sus historias, chicas jóvenes, que me parece que es parte de la imagen que debemos también de distribuir. El Estado tiene que plantearse el tema de la cultura todavía como una importancia y una relevancia que creo que no le está dando. O sea, la cultura sí es modificadora de ciertas condiciones. La creación, y lo vemos en las cárceles, porque sabemos que hay grupos que están trabajando con mujeres en prisión, pero también los grupos teatrales del Foro Shakespeare y todos ellos, cómo hay una reivindicación humanística y cómo también no pensamos nada más que es que hay que castigar, no es que nada más sean malos, es que se han construido en el abandono también. Cuando hablamos del derecho a decidir, hay estudios muy claros de que muchos de los asesinos seriales tienen que ver con abandonos, con hijos no deseados, con este tipo de situaciones. Eso está en las investigaciones. Entonces, cuando hablamos también de esas otras perspectivas, y creo que, como dicen, sí es un momento de explosión, qué bueno, tenía que explotar este país. Me parece grave que no haya explotado antes. O sea, aguantamos demasiado, aguantamos fraudes, aguantamos una serie de cosas donde creo que sí, el día a día y la construcción de una cultura distinta no se puede dar nada más en la familia, se tiene que dar en la educación. Ahí estoy totalmente de acuerdo con Elvira. En la educación primaria, en regresar, por ejemplo, estamos viendo que hay cuestiones que se habían obtenido como el horario de la escuela más largo para que las mujeres que trabajan pudieran recoger a los niños más tarde y estuvieran en condiciones de seguridad, que de repente parece que se retrocede en algunos estados y debe de ser para nosotros legislación federal. Debe de haber en todas las escuelas un horario que les permita a las mujeres, y si no, a los hombres también involucrarlos con los permisos de paternidad. En fin, creo que hay muchas cosas por construir y creo que sobre todo estos 2 días que vienen, este domingo de la marcha y este lunes del paro, hay que escuchar. A esta sociedad le toca escuchar a las mujeres. Comentarios. Y bueno, ahora procedemos a la proyección de este documental que se llama Contadoras, Memorias de Vida y Muerte en Colombia, de María Fernanda Carrillo, del 2016. Que es de la maestría de la UNAM. De la maestría del CUEC, de la UNAM. De lo que era el CUEC. Ya. Ahora ya es la Escuela Nacional de Cierto. Artes. Muy bien, pues muchas gracias. Gobierno de México.